Hola a todos, soy Paolo de Pixel School 3D y tal como muchos de nuestros alumnos nos han pedido y nos han solicitado, hemos decidido grabar un pequeño tutorial, una pequeña clase sobre el tema de cómo crear plantillas de proyecto personalizadas a partir de uno de nuestros proyectos. Tenemos que entender que cuando nosotros lanzamos Unreal Engine en cualquiera de las versiones que estemos utilizando, a la hora de generar, digamos, un nuevo proyecto, tenemos todas estas carpetas y sus correspondientes plantillas de proyecto, ¿vale? Entonces, muchas veces ha surgido la duda o la pregunta por parte de muchos alumnos de cómo yo puedo personalizar o cómo yo puedo crear una plantilla de proyecto a partir de uno de mis proyectos donde yo pueda definir ya pues la configuración, donde yo pueda de repente copiar elementos, materiales que siempre utilizo habitualmente en mis proyectos y que lo pueda guardar todo en una plantilla y de esa forma cada vez que yo genere un nuevo proyecto puedo utilizar esa plantilla como referencia, ¿vale? Entonces es algo muy interesante y realmente es lo que vamos a ver hoy. Entonces el punto de partida va a ser que vamos a generar un proyecto y en ese proyecto vamos a definir lo que nosotros queremos que sea usado después como plantilla. Entonces en nuestro caso vamos a abrir una plantilla blank de arquitectura y lo voy a llamar, por ejemplo, plantilla underline pixel, ¿vale? Y vamos a crear ese nuevo proyecto. Entonces, dentro de ese nuevo proyecto, nosotros vamos a definir ahora qué configuración queremos que use siempre, qué elementos queremos que utilice, qué materiales, lo que nosotros queramos que tengamos aquí. Entonces, si nos damos cuenta, pues por defecto ya ha venido pues Lumen y todas esas configuraciones ya han llegado, ya están definidas. Es decir, si nos vemos aquí, por ejemplo, vemos que Lumen está activado, el Detail Tracing, el Ray Tracing, es decir, todo lo tenemos ya bien definido para que podamos utilizarlo directamente en este proyecto, ¿vale? Entonces esa configuración tal cual nosotros la queremos dejar así para utilizarla también después en nuestra plantilla. Lo único que voy a hacer ahora es simplemente traerme algún objeto de otro proyecto para dejarlo aquí y cuando hagamos nuestra plantilla y generemos un nuevo proyecto a través de la plantilla, ver que esa información también es copiada por ese proyecto, por esa plantilla. Para ello, pues simplemente me voy a ir aquí a la carpeta del curso de Unreal Engine 5 en directo que estamos impartiendo actualmente y simplemente voy a coger y voy a decirle, oye, quiero, por ejemplo, que copies este coche y me lo voy a llevar directamente a la carpeta de Unreal Projects, plantilla Pixel en la carpeta Content, ¿vale? Eso por ahí. Y por ejemplo, imaginémonos que yo utilizo habitualmente esta palmera y quiero que esa palmera también, o esta o otra, quiero que esa palmera, por ejemplo, nos la llevemos directamente a Unreal Engine también, a nuestro otro proyecto, ¿vale? Voy a coger aquí, por ejemplo, esta palmera, Asset Actions, migrar, decimos que sí y nos lo llevamos de nuevo a la carpeta Content de ese otro proyecto, ¿vale? Y en un principio no voy a hacer más nada. Vamos a cerrar este proyecto y si nosotros ahora nos vamos al proyecto en el que estamos trabajando como plantilla o estamos utilizando como plantilla, si nos damos cuenta, ahora aquí tengo
el coche, como veis, lo puedo utilizar perfectamente. Y tengo, por ejemplo, también lo que es la palmera, ¿vale? Como veis, la puedo utilizar, funciona perfectamente. Entonces, digamos que nosotros hemos agregado cierta información al Content Drawer de nuestro proyecto, donde ahora podemos tener esa información en este proyecto. Pues ahora lo interesante sería cómo nosotros podemos crear, digamos, esa plantilla, ¿vale? Esa plantilla. Lo primero que tenemos que hacer es configurar dos cosas dentro del proyecto. Lo que voy a hacer ahora es salvar, digamos, este nivel. Vamos a generar, por ejemplo, una carpeta level y voy a llamarlo como principal. ¿Ok? Entonces hemos guardado el nivel. Ahora, tenemos que irnos a los ajustes del proyecto y en la descripción, digamos que vamos a darle aquí el nombre que queremos que tenga esa plantilla, ¿vale? El nombre de esa plantilla va a ser, por ejemplo, plantilla pixel, ¿vale? Eso por un lado. Y otra cosa importantísima es este Project ID. Esto, digamos que es un número, un código que él genera a partir, en este caso, del proyecto en el que hemos generado, digamos, la copia del proyecto. Como utilizamos una plantilla que vimos antes, una plantilla blank de arquitectura, pues este código está referenciado a aquella plantilla. Entonces, para que eso nos funcione bien, no puede ser el mismo código, el mismo número, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es decirle generar, para estar seguros que no nos genera nada ni parecido, lo hacemos un par de veces y ya lo hemos dejado generado, ¿vale? Y otra cosa que tenemos que ver es directamente en los mapas, ver que tenemos el Game Mode activado y digamos el nivel con el que queremos que empiece el proyecto va a ser nuestro nivel principal y en el Game Default Map va a ser también el nivel principal que hemos definido. Entonces con eso digamos que ya hemos definido, digamos, nuestra plantilla como tal, como proyecto plantilla, y ahora os voy a explicar cómo conseguir que aparezca en el gestor de proyectos cuando generamos un nuevo proyecto. Vamos a salvar todo, ok, ok, y ahora directamente cerramos nuestro proyecto. Una vez hecho esto, nos vamos a ir a donde guardamos nuestros proyectos, a nuestro proyecto plantilla pixel, y lo que vamos a hacer es simplemente copiar este archivo, esta carpeta y esta carpeta. Es lo único que necesitamos llevarnos, digamos, a nuestro template, a nuestra plantilla de proyecto. Vamos a decirle que queremos copiar. Y ahora nos vamos a ir en donde tenemos instalado nuestro Unreal Engine, en este caso es el 5.1, templates, y aquí es donde él guarda, digamos, todos aquellos templates que veíamos cuando generábamos un nuevo proyecto a partir de plantillas. Voy a hacer es generar una nueva carpeta, la cual voy a llamar, por ejemplo, plantilla underline pixel, ¿vale? Y ahí dentro voy a copiar lo que nos hemos copiado desde nuestro proyecto, es decir, el ejecutable del proyecto, la carpeta content y la configuración. En la carpeta content va a estar, digamos, todos los assets, todos los materiales, todo lo que nosotros hayamos colocado en el proyecto que queremos siempre llevar a otros proyectos a través de la plantilla, y en configuración, pues toda la configuración del lumen, toda la configuración que nosotros hayamos definido, la tenemos aquí también definida. Ahora, para que todo esto nos funcione,
tenemos que en un principio tener un archivo blank, digamos un archivo ini, que define ciertas cosas también dentro del gestor de proyectos. Como nosotros nos generamos ese proyecto a través de la plantilla blank de arquitectura, voy a entrar aquí y directamente vamos a coger, por ejemplo, el archivo ini, que es el que a nosotros nos va a permitir definir esa información. En este caso es este de aquí, que se llama template definición. Lo voy a copiar, me vuelvo a mi plantilla Pixel, dentro de configuración, y aquí lo voy a pegar, ¿vale? Y si nosotros abrimos este archivo, digamos que aquí es donde está definido dónde queremos que lo guarde, qué nombre va a tener, en qué idioma queremos que lo traduzca, en qué carpeta, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esto aquí ahora nosotros lo podemos personalizar sin ningún problema. Entonces, aquí, por ejemplo, una de las cosas que podemos cambiar es esto de aquí, donde podemos colocarle el nombre que nosotros queremos a la plantilla, por ejemplo, plantilla underline pixel. Y si os dais cuenta, aquí hay pues una serie de localizaciones y descripciones, etcétera, lo cual en un principio todo esto ni siquiera lo necesitamos. Está en coreano, está en chino, etcétera. Pues directamente lo vamos a borrar, ¿vale? Entonces, con eso, en un principio, ya nos debería funcionar. Es decir, ya vamos a dar, por ejemplo, aquí a salvar, vamos a cerrar, y si... Ahora vamos a abrir el launcher de Unreal Engine y vais a ver que ahora dentro de la carpeta de plantillas de Unreal, dentro de arquitectura, tenemos la plantilla Pixel. Como veis, si yo ahora generase un proyecto a partir de esta plantilla, vamos a ver que nos lo genere correctamente, vais a ver que me va a generar un nuevo proyecto utilizando la configuración de Lumen. Todo eso ya va a estar activado como habíamos definido en el proyecto. Y si nos vamos aquí, veis que tenemos los elementos que habíamos precargado, como puede ser el coche, como puede ser la palmera, están ya disponibles también dentro de este proyecto. Eso quiere decir que realmente nosotros hemos guardado un proyecto con un contenido que nosotros hemos decidido que queremos tener ese contenido siempre a nuestra disposición dentro de esa plantilla de proyecto, ¿vale? Entonces esto ya está todo funcionando perfectamente. Entonces, como veis, es muy sencillo poder crear vuestras propias plantillas con vuestro propio contenido personalizado para utilizarlo en nuevos proyectos. Espero que os haya gustado y que sobre todo lo podáis personalizar, lo podáis utilizar en vuestros proyectos. Sin más, me despido y nos vemos en la próxima clase. Adiós a todos.